¿No? A ver, pero pregunta, ¿hay ego bueno? Espérame, pero tiempo. Híjole, Alfredito. Grabando. A ver, pregunta importante, ¿hay ego bueno? Es que te voy a decir algo. Yo personalmente estoy como muy en contra de calificar bueno y malo. Ok. Siempre. ¿Hay ego útil? Sí. Ok. Sí, pero yo creo que de entrada, quien logre cachar el tema del ego, ya ganó. Ok. Porque hay una cultura, híjole, súper mareada sobre el ego. Desde primaria, como que desde que estás chiquito, pues empiezas como a entender que el ego es como ego igual a alguien egoísta. Ajá. Y eso es como el 1% de lo que estamos hablando, ¿sí me explico? O sea, sí, claro. Y yo creo que cuando entiendes que cuando logras separarte de lo que es el ego y lo que eres tú, ok, ya estás en otro nivel. A ver, esa separación, ¿qué necesita para que suceda? Conciencia. Conciencia. Una conciencia del ser y los límites que tiene ese ser. Una conciencia que empiezas, yo creo que generando, desarrollando en autoobservación. Okay. Pero en autoobservación, para poder tener las herramientas correctas para autoobservarte. Hay que chambearle. Con huevos. Sí, sí. Y siendo honesto, ajá, hay que tener recursos y hay que tener todos estos como... ¿Cómo se llaman los tableros como de los DJs que tienen como millones de volúmenes, sí, de millones sí, de cosas? Sí. Okay. Como que tienes que tener todas estas como herramientitas. ¿Saber para qué son? Primero. Sí, pero ya como en un nivel donde ya como que la armonía del amor propio está reinando en ti, donde ya puedes empezar a decir, ok, puedo alcanzar a ver mi oscuridad con amor propio, sin dejar de ver la oscuridad. Ok, entonces el objetivo no es disolver el ego. No, porque es parte de ti. Es como si quieres que el cuerpo físico muera, pues te mueres. Sí, claro. Bueno, en este plano, ¿no? Sí. El ego siempre va a funcionar. El tema es saber distinguir cuándo estás reaccionando o pensando o experimentando el momento a través del ego. Ok. Porque el ego también nos han hecho creer que el ego tiene que ver automáticamente con las partes, o sea, con algo negativo o soberbio, ¿no? O sea, y el ego también tiene que ver con el otro extremo. El ego son los dos extremos. Tanto si te sientes un rey Midas como si te sientes vulnerable, un don nadie. Ya. El victimista está nadando en ego. El ego es un tema espiritual bastante complicado de racionalizarlo, pero cuando lo empiezas a vivir ya, experimentando, las cosas, es como los lentes que te hacen ver toda la realidad. Sí. Te quitas los lentes del ego o no. Y lo que, hagámoslo así, o sea, si te pones los lentes del ego, todo lo que vas a interpretar, tu interpretación de la realidad va a ser una, ya sea arriba para abajo, desde lo que hablábamos, pero simplemente sabiendo y teniendo como la certeza o este desarrollo de saber que estás viendo a través de esos lentes. Ok. Y saber que si te los quitas, no hay como otras opciones más que tu luz. Ya. Ok. ¿Sí me explico? Te voy a dar un ejemplo personal. A ver, échale. Que ahí cuando yo lo experimenté dije, esto es el ego y esto no es el ego. Híjole, bueno, mi mamá ha sido todo un tema en mi vida, ¿no? Y yo como hija única, no te voy a contar todo el contexto, pero bueno, siempre como buscas el reconocimiento, el cariño y la aceptación y el amor de tu mamá, ¿no? Claro. En mi caso no fue así. Y eso pues detona el ego, evidentemente, de ¿dónde está? Dame, ¿no? ¿Qué onda? Y hubo un momento en mi vida que mi mamá no era tan de detalles. Con los demás sí, conmigo no. Y hubo un momento en el que me acuerdo que ella vivía en Morelia, entonces fui a su casa de visita. Y me dijo, voy al mercado, no sé qué, ¿quieres que traiga algo? Y yo sí, me invitaron a comer a una casa de una prima y vamos a hacer tortas. Y quiero llevar aguacate porque me encanta la torta con aguacate. Entonces, porfa, te encargo aguacate. Entonces, va al mercado y regresa con los aguacates y con una bolsita de cañas.
Oh, qué rico. Y me dice, esta bolsa de cañas se la das por favor a tu sobrina, o sea, a mi sobrina. Le dices que se la mando yo y que es específicamente para ella, ¿no? O sea, porque tiene más hermanos mi sobrina. Entonces, por favor, no sé qué. Porque, y le digo, ¿y esto? Y me dice, sí, es que platicamos hace unos días y me dijo que le encantan y que toda la vida que van a la feria o no sé dónde, compran una bolsita para todos los hermanos y ella siempre se queda como con ganas de comerse su bolsita de caña sola y así. Entonces, dile por favor que es solo para ella. Y yo, ok. Entonces, yo desde chavita crecí bastante sola. Entonces, eso me ayudó muchísimo, la soledad, a estar muy habitada en mí. Entonces, eso de sentir emociones, pensamientos, me lo sé muy bien. Lo sé distinguir bastante bien. Pero un proceso muy interno, además. Claro. Y con mucho silencio, además. El silencio es Dios, o sea, está cabrón el silencio. Entonces, ¿qué pasa? Que me empiezo a sentir incómoda. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, como que hablo conmigo y digo, pues estoy enojada porque jamás en la vida mi mamá llegó del mercado trayéndome algo que a mí me gustara. Ajá. Es más, incluso ni siquiera yo sabría si la entrevistáramos. Digo, ya se murió, pero Ouch. No sabríamos si... No, yo no sabría si sabría lo hizo o no lo hizo. No, si sabría realmente qué es lo que a mí me encantaría del mercado. Okay, o sea, de frutas o de cacahuates o cosas del mercado, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que me movió mucho esta experiencia y dije, o sea, mi sobrina tiene mamá, tiene papá, ¿sabes? O sea, yo solamente la tengo a ella. ¿Por qué no me trae a mí? Oye, te encantan las cerezas, mira, te compré. Y entonces, así, ¿no? A mí, ego. Entonces dije, sí, no lo juzgo, abrazo, reconozco mis emociones, valido mis emociones, pero me responsabilizo yo de ellas y las abrazo. Y entonces fue algo muy bonito, porque yo a mi sobrina la amo con mi alma entera. O sea, no era un tema de, ay, no, pues ¿por qué a ella? Ya? O sea, no era ella, era claro. El escenario. Entonces fue algo maravilloso, porque me quité esos lentes del ego que me decían, pero ¿por qué a ella y a mí no? Porque aparte hay que aclarar que esos aguacates no me los estaba regalando, me los cobraba. Ah, caray. Bueno. O sea, no era como, bueno, te traje los aguacates que me pediste. No. Te encargo unos y ya fue tanto. O sea, te me des tanto. Eso siempre fue así. Wow. Entonces, sí. Entonces, y lo digo como para entender que no es como de, ay, ya te traje tus aguacates, ¿no? Sí, bueno, ahí está el contexto. Entonces, sí fue como un tema donde detecté el ego y dije, porque aparte ya cuando tienes como este trabajo, te incomoda saber que tienes el ego puesto. Ya te pica. Es como si dijeras, ay, soy mejor que esto, pero como quiera me jode, ¿no? Sí, pero al final, cuando lo detectas y sabes que es como que una cosa, dices, ¿sabes qué? No. Entonces me quité esos lentes y lo vi desde otro lugar. Me dije, si mi mamá encarnó para vivir la experiencia de dar, ¿dónde dice que a huevo me tiene que venir a dar a mí? Si su experiencia espiritual únicamente necesita que ella aprenda, no te preocupes, que aprenda a dar, a pensar en el otro, a decir, oye, porque pensar en el otro y dar este detallito, esta sorpresita, mandar este detallito, pues requiere de un proceso, ¿no? Es un trabajo difícil. Entonces, qué buena onda que ella lo integró y lo está viviendo, porque ella ya está evolucionando simplemente en experimentar eso dentro de su dureza, etcétera. No, pues tampoco quiero balconear tanto a mi madre, pero qué padre que sí lo está experimentando y qué chingón que es mi sobrina la que lo está recibiendo. Ella sí le despierta eso a mi mamá, yo no. Y, o sea, a ver a mí, ¿no? Claro. ¿Qué onda con ese tema? O sea, obviamente un temón de trabajo personal del rechazo, pero al final, si lo ves fuera del ego, son dos almas. O sea, ella qué chingón que está experimentando el dar desde ese lugar. Sí, el y que pensar tu por el sobrina otro. recibe. Qué chingón. A mi sobrina le valía más. Ay, qué chingón, qué padre. Creo que ni se las comió. Pero no importa. ¿Sí me explicó? O sea, el proceso de apertura del corazón de mi mamá estuvo chingón. Y yo desde el ego es, pero es que es a mí. Sí. Es que, o sea, era para mí. Si soy su hija, entonces viene todo el juicio, viene todo este tipo de cosas. Claro. Que al final, ¿te fijas la diferencia de esquema? Si me pongo los lentes del ego,
Es terrible. Sí, es horrible. Y luego viene el rencor, y luego viene... Exacto, y la venganza si quieres. Claro, O sea. y ya estoy. Y si no tengo elementos para dialogar con mis emociones o con mis herramientas, y etcétera, pues ya te hago la ley del hielo y ya estoy enojada y no te digo, y entonces luego me la cobro y luego ¿Qué tienes? porquería. Sí, claro. ¿Y a los cuántos años empezaste a ser así de consciente? ¿Cuánto tiempo te tomó? Hijo, mano, no. Yo creo que la soledad, o sea, yo creo que la soledad es que de verdad fue bastante, o sea, literal. Constante. Sí. De hecho, entraba en estados alterados de conciencia sin darme cuenta de niña. Desde muy chiquita. Como los retiros de silencio. Wow. Y yo me asustaba porque no entendía yo qué me pasaba. Ya. Sí. Eras ya sensible desde muy pequeña. Ultra. O sea, ese ha sido mi tema. Aprender a dirigir la sensibilidad extrema en algo favorable para mí. Creo que estamos en la misma. Pues sí, nuestra carta astral es como... Sí, o sea, desde los últimos 2 personales hasta todos los impersonales son casi lo mismo. Sí, sí. Y es curioso porque además tú tienes un Venus y un Marte, los dos muy masculinos, y yo un Venus y un Marte, los dos muy femeninos. Claro, pues ahí tenemos un equilibrio bastante bueno. Sí, sí. Fíjate que una cosa curiosa, alguna vez y también experiencia con mi mamá, alguna vez fui con mi banda de funk a una estación de radio y nos transmitieron en vivo por internet. Mi mamá del otro lado del país nos estaba escuchando en su celular y se me ocurrió, me pregunta la conductora: oye, Alfredo, ¿tú por qué eres tan raro? Porque pues todos en la banda contestaban con monosílabos y yo me pongo un micrófono enfrente y así me expando, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué eres tan raro, güey? Y yo, pues no sé, yo creo que pues, es porque me le caí de cabeza a mi mamá muchas veces cuando era chiquito o algo así, no sé, y todos jaja, se rieron y alto. Claro. Entonces salgo de la entrevista, bueno, de ese break que fue pequeña entrevista, lo tocamos y lo descansamos, y entonces veo el celular y mi mamá me mandaba 2 WhatsApps y me dice: ay, mijito, sí, te me caíste un montón de veces. No manches. Y yo no sabía. Mira. Pero nunca viví esa culpa de mi madre del ay, como se me cayó muchas veces de cabeza, vamos a ponérsela más fácil. Me dejaban libre. Es que la libertad hasta en los perros, ¿eh? Sí, sí. Es una medicina. Y para mí fue un parteaguas esa libertad. Pues van a estar solos todo el día, pues ¿qué más podemos hacer? No hay para pagar una niñera, pues que se cuiden solos. Entonces, la parte que lo hizo difícil fue: tú eres el mayor, tú cuida a tu hermanito. Y nos llevamos así 10 meses de diferencia. Es un niño cuidando a otro niño. Entonces, cómo se fue conformando mi ego fue a través del ser necesitado. Sí. Cuando lo alimentabas, ¿no? O sea, alimentas tu ego a través de algo así. Claro, y entonces creces codependiente. ¿Por qué? Porque eres el que tiene que resolver y el ser ser necesitado es algo, así una constante que va tomando mucho peso en el transcurso de la vida. Claro. Entonces, disolver esas trampas del ego. Sí, son trampas del ego. Sí, porque quiere alimentarse todo el tiempo. Y el tema es que muchas veces no te das cuenta, creces creyendo que es que es tan intangible hablar de esto que es difícil, pero creces creyendo que eres eso. Claro. Y cuando te das cuenta que eso es ego y que el ego es lo que habita en la mente sobre ti, ¿no? En esta psique que es bastante útil porque muchas veces te ayuda para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero ya el cuento que te cuenta el ego, o las estrategias que en algún momento hace, o el drama, todos esos alimentos del ego, hay que tener un constante trabajo todo el tiempo sobre esto, porque si no se te va, ¿sabes? O sea, es como un musculito empezar a detectar qué es ego y qué no. Estoy actuando desde mi ego, estoy hablando desde mi ego, conciencia del ego. Es un trabajo bastante profundo. Hay algo que sucede en mucha gente, sobre todo cuando empiezan a ser papás, que generalmente cuando escuchan algún tip, consejo o queja sobre cómo crían a sus hijos, generalmente el argumento es: ya verás cuando seas padre. Pero ese es un argumento en defensa del así me enseñaron a mí,
yo lo estoy haciendo asá, ¿no? O sea, así como me lo enseñaron, así lo estoy haciendo. Y me estás cuestionando cosas que me molestan, que no tengo respuesta para eso, y mi mejor respuesta es esta. Sí, ¿no? exacto, sí, no, sí, o sea, sí. Eso, como papá, o sea, totalmente. Ya verás cuando seas papá, por lo pronto que es déjame fácil, en paz. es mi salida. Okay, chido, ¿O por qué? va. Porque soy la mamá, o sea, y porque ya. yo lo digo. Y a veces ese digo, no a veces, para mí, toda vez que dices eso, ya verás cuando seas padre, es un ejercicio del ego, porque es como si pudieras responder, oye, es como si no hubieras sido hijo nunca. O sea, como si no hubieras pasado por la experiencia de ser hijo y niño y no tener absolutamente nada de control en tu vida y no lo recordaras. Sí, a veces es como un abuso de poder, ¿no? El estar en esa posición de papá. Ajá. Porque, digo, es lo más delicado que hay, yo creo, el poder retener la vida de alguien, el inconsciente puro y limpio de alguien en tus manos, y que tus palabras y tus actos vayan a marcar en absoluto. Es una responsabilidad brutal. Pero, o sea, de esto te lo digo no como para como enjuiciar o como para... No. Sino porque al final del día el nivel de conciencia de cualquier padre, así de terrible o así de maravilloso que puede llegar a ser, es medicinal para quien escogió esa experiencia. Sí. Entonces, al final, todo es un engrane de evolución, ¿no? Tanto habrá papás que a lo mejor empiezan ese camino cerrados o duros o ásperos o inconscientes y que tienen la posibilidad de, a través de la vida, de ser papá, empezar a moldearse, empezar a dejar que su propio hijo, al permitirlo ser, sea una experiencia medicinal para él. También para él. De poder aflojar, de poder abrir, de poder entender, de poder sanar muchas cosas. Y eso estará increíble. Y muchas veces sucede. El tema es cuando piedrita y eso no termina y esa persona en su experiencia tiene que terminar así de su vida, así de cerrada. Entonces hay experiencias espirituales, claro, de una a otra, ¿no? Entonces todo, yo siempre digo que todo es perfecto, tal cual es, ¿no? Y son herramientas que tenemos que empezar a desarrollar a través de ese escenario que elegimos. Freud tenía razón, entonces, infancia puede ser destino. No, para mí sí es. ¿Sí? Y eso que yo te digo, no soy muy de meter. Freudiana. Pues no tanto, o sea, pero no me gusta, a mí me chocan las cajitas cerradas. Claro, sí, claro. Como, claro. No, las casillitas, no. O sea, sí tomo de Freud muchas cosas. Uh-huh. Y imagino bueno, o sea, que de Jung, Lacan, hay un todo. Yo creo que todos han aportado y todos seguimos aportando. Sí, definitivamente. Todos, o sea, somos un todo al final. Yo creo que todo. De donde sí soy más así, como cerrada, son temas más como sectitas o temas religiosos, eso sí salgo corriendo. Pero yo sí creo que hay que distinguir bastante nítido que el crecimiento en terapia es una completa y profunda espiritualidad. Y la gente no es muy consciente de eso. La gente cree que espiritualidad es hacer yoga. La gente cree que espiritualidad es rezar. Ir a la iglesia o estar con un ministro. No se dan cuenta que la espiritualidad es tu propia sanación. Ahí encuentras tu divinidad. Y allí estás en Dios. ¿Sí me explico? Ay, mero. Y entonces es una perdedera de ideas y de conceptos y de miedos y de culpas, pero al final cuando empiezas a sanar y cuando empiezas a revisar y empiezas a ser mejor persona, estás actuando en tu mayor espiritualidad. Por eso las terapias que están más están más cerca al método científico, no terminan de completar ese proceso que la persona necesita. Porque pues es que incluso es como falso, ¿no? O sea, una pastillita. Bueno, te lo dice alguien que pasó por antidepresivos. O sea, te saca, te mantiene vivo. Te mantiene vivo, pero solo te mantiene. Proceso interno. Sí. Y ese levantón luego puede derivar en un valle bastante profundo. Sí. Entonces, digo, para mí no es que el método científico sea inválido en la mayor parte de nuestras vidas, pero en lo que tiene que ver con la parte más objetiva de la existencia, que es el yo, tal vez acercarse desde el método científico no sea la mejor manera. Y bueno, por habrá eso, casos, ¿no? Yo creo que hay casos ya de temas de enfermedades mentales, que es otro tema, pero cuando tienes conciencia y tienes toda tu
Bueno, tu parte mental viva, abierta, estás totalmente orgánico para crecer, para despertar, para sanar. Definitivamente. Para transformarte. Incluso hay aproximaciones que sí tienen que ver con la ciencia dura y precisa y medible además, pero que tienen que ver con otras formas de entender el ser. Hay un radiólogo que después hacía tomografías computarizadas y un montón de cosas y empezó a ver constantes en las tomografías cerebrales que sacaba esta persona de los pacientes, y veía cómo los pacientes con un proceso depresivo tenían una forma de mostrarse en las tomografías muy diferente a los pacientes con procesos de ansiedad, claro, muy diferente a los pacientes con procesos de duelo. Claro. Y empezó a entender que sí había una diferencia real en cuanto a qué zonas están activas del cerebro cuando estás pasando por qué procesos. Claro. Entonces, esa investigación, que además empezó a finales de los 80s, que se hizo más popular el uso de las tomografías, o sea, lleva décadas este señor haciendo esas mediciones, y ya sabemos cómo funciona un cerebro en estado depresivo y qué zonas del cerebro se desactivan. Claro. Sí. Entonces, para mí esa parte de la ciencia que ayuda a entender cómo funciona fisiológicamente el ser humano es bastante útil. Es bastante útil, ¿no? Pero el subjetivismo terrible del formar el yo y conformarlo en un ser homogenizado, que es un proceso muy pesado y difícil, tiene que empezar por reconocer que somos seres espirituales. Exacto. Y eso es algo que las técnicas, bueno, no antiguas, pero sí las técnicas, o sea, las ciencias están todavía apenas. Exacto. Y ya hay terapeutas que vienen desde una formación como psicoterapia, que están integrando ya técnicas de terapia humanista que van más basadas en lo que decía Jung, por ejemplo, que es terrible que se hayan separado, ¿no? Hubiera sido muy bueno que siguieran unidos. Es que Freud y Jung, todo es mientras unas. Exacto. Pero qué bueno que ahora lo estamos entendiendo. Sí. Porque estamos justo en el momento perfecto para pero a que través de tu experiencia, ¿te fijas? O sea, sí. si no no puedes saber de esto, no puedes. Yo creo que va súper unido a tu propia experiencia. O sea, si no sabes aplicarlo en ti, si no lo tocas, lo integras, es nada, ¿no? O sea, es una teoría nada más. Sí, es una teoría. Sí. Puedes escuchar muchas veces gente decirte que estás haciendo las cosas de una manera que no te es sana. Pero hasta que vives ese momento de eureka, de vivirlo como un descubrimiento, aunque lo hayas escuchado un montón de veces, claro, te pueden decir, hay una tierra nueva del otro lado del mundo que está sin descubrir. Ok, va, chido, pero hasta que llegas a tocar una tierra, claro, después de un viaje tremendo, quién sabe cuántos meses, y es como descubrir, es como salir en búsqueda de las Indias de tu conciencia o de las Indias de tu ser y descubrir un continente que no sabías que existía. Sí, el despertar de conciencia, ¿no? Millones de despertares de conciencia. Sí, y eso incluye también lo que hablamos del ego, que al final es de verdad cuando logras separar y entender esto es ego, no soy yo. Claro. Wow, y puedo verlo desde otro lugar, desde mi espiritualidad más pura, desde la parte más llena de luz, ¿no? Es otra perspectiva a la vida entera. Entonces, el ego que no sirve o el que nos sigue deteniendo es el yo que ha sido construido con condiciones. Sí, pero al final es como un cielo estrellado de mil conceptitos y de 1000 conexiones a nuestra propia interpretación de todo. Yeah. ¿Sí me explico? El tema es entender ese cielo estrellado. ¿Dónde está ese cielo y dónde estoy yo? Y cómo funciona, dejarlo funcionar y dejarlo escucharlo, porque además el ego, si no hablara, yo no alcanzaría a ver mis heridas. Yeah. Yo no alcanzaría a ver mi sombra. Porque el ego no te va a hablar de cosas que no te estén realmente sucediendo. Claro. El celo viene del ego. Sí. Pero si estás realmente teniendo un problema de celo con alguien o cualquier cosa que te esté moviendo, una parte oscura tuya,
No vas a decir, ay, pues es que es el ego. No. Si es el ego, sí. Estás reaccionando desde tu ego, pero eso es real en ti, lo tienes que revisar. Sí, claro. Entonces el ego nos ayuda a caminar. O sea, sin ego no tendríamos como las luces puestas en donde tenemos que ir a resolver cosas, porque el ego no está borracho y nos dice tonterías que no nos funcionan o que no nos suceden. No nos cuenta historias que no sean reales dentro de nuestras heridas. Porque las sientes. Claro. Y las vives y a veces pueden ser procesos de mucho sufrimiento. Entonces te está como alumbrando de mira. Ok. Esto es lo que hay que trabajar. Ajá, pero gracias al ego, claro que te sirve. Todo el ego es útil, entonces. Sí, pero mientras sepas dónde estás tú, qué hace el ego, alúmbrame. Bien por ahí dicen que el ego es como tener a un perro, pero bien domado o algo así. Sí. Te sirve, cabrón. O sea, ya estoy hablando. No, aquí también decimos groserías. Sí, súper grosera. Es que, mira, la carta del loco, por ejemplo, en el tarot de Marsella es un arlequín. Ajá. Y el tipo lleva un palo con un itacate, ¿cómo se diría? Como el Chavo del Ocho con se enoja. Sí, cuando se pone triste y se va, bueno, así, con su cosa en un trapo que va amarrado a un palo. Y es el loco porque además es la primera carta del tarot, es una carta que no tiene número, que generalmente es la carta 0, pero no tiene número. Y trae un perro detrás de él apoyando sus manos en su trasero, en el trasero del tipo. Okay. Y la idea de la carta del loco es que no te desprendas del ego, pero que lo tengas a tu servicio. Es lo que te digo. Sí. Es que porque de verdad te sirve, o sea, de verdad es importante. O sea, sin eso estás a cegas, o sea que pues no encarnas. Claro. Y la parte importante de la carta del loco, que aquí vamos a como darle una embarradita a otro tema que está bastante chido, que la carta del loco, el arlequín, es la carta del Joker. Es el comodín, el que puede interpretar cualquier rol. ¿Sí? Por eso lo sacan del póker, porque es muy peligroso tener el comodín, pero la idea es que no lo saquen, porque el póker funciona con todas las cartas, ¿no? Pero el punto del Joker, del loco, es que puede interpretar cualquier rol, porque no se toma tan en serio. Sí. Y es el único, el arlequín, o el bufón, o el loco, que era capaz de desdecir al rey. Claro. Sí, porque era el que podía entretener al rey. Como que de chocolate. Exacto. Pero también era el que podía ser... El rey le puede decir, oye, amigo loco, ¿tú qué opinas de este tema? Ah, es que es un imbécil. Ja. Sí. Sí, el jajaja. Y el rey dice, esconde tantas cosas. Pero por dentro es como, a lo mejor sí soy un imbécil, ¿no? Y era el único que podía estar al pie de la corte o al pie de la porquería. ¿Sí? Podía vivir o estar y transitar en cualquier lugar del reino, incluyendo las caballerizas y donde vivía la gente y todo. Y lo importante de la carta del loco es que tiene la oportunidad de arriesgarse, aún no sabiendo si está listo o no está listo, porque da igual, lo quiere hacer. Lo que trae en su costal es suficiente para hacerlo. ¿Sí? Y suficiente para hacerlo mientras tenga el ego a su servicio. Claro. Sí. Entonces, como esa carta que te dice, adelante amigo, o sea, no necesitas creer que estás completamente preparado. Lo que sea que vayas a hacer, lo vas a hacer porque ya estás haciéndolo, no porque le estás dando lógica. Y entonces, voy a un tema. A veces le damos lógica a lo que hacemos. De hecho, la mayoría de las veces le damos lógica a lo que hacemos, pero generalmente lo que hacemos viene con motivaciones del ego o de los miedos o de las carencias. ¿Sí? Claro. Y la lógica nos ha servido bastante para justificar movimientos importantes en nuestras vidas que llevan esas motivaciones. Entonces no siempre lo que hacemos es motivado por un impulso positivo. Casi siempre es desde un lugar sano, ¿no? Exacto, casi siempre es a través de evitar el dolor. Sí, es el parche del parche del parche. Ajá. Y hacerlo desde construcciones intelectuales
que justifican movimientos emocionales que van puestos enfrente de miedos o de carencias o de ese tipo de cosas, es justo eso lo que creo yo que le da de comer al ego. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Que puedas decir, es que me voy a comprar una casa en tal lugar y cuesta tantos millones y ese tipo de cosas, porque quiero estar seguro. Porque va a incrementar su precio, su costo de reventa, porque etcétera, etcétera. Hay gente diciendo, por ejemplo, no te compres ese coche porque se va a devaluar en un año. Y es como, ¿y tú crees que me lo compro para venderlo? Si lo compro para manejarlo, claro. ¿no? Lo compro para usarlo. Y entonces empezar a hacer caso de esos miedos de, y si no me lo compro porque luego se devalúa, todo se devalúa, por Dios. Claro. Sí, es la creencia que está atrás de tus actos o tus decisiones. Sí, sí. ¿Y a quién le rindes tributo con eso? Exacto. Esa era la palabra que estaba buscando. El tema de las creencias que sostienen todos tus actos o todas tus decisiones, ¿no? ¿A qué le rindes tributo? Uh-huh. A través de esas elecciones. Wow, ok. Me lo dejaste súper claro. Ay, qué bueno. ¿A qué le rindes tributo? ¿A qué miedo? ¿Y cómo se llama? Sí, o a qué creencia. ¿A qué creencia? O a qué lealtad. Uh-huh. O nos vamos para atrás. O sea, hay un chorro de cosas que sostienen todo eso. Porque eso que decías de desmarcarse del sistema. Uh-huh. La transgeneracional es fuertísima. Es muy fuerte. Es un jalón, es una inercia. Y salir de ahí es literal, separa dos imanes. O sea, hay mucho trabajo de conciencia, mucho trabajo de amor y de rompimiento de muchas cosas. De repetir por sentirte parte, por tu identidad, por todo lo que platicamos hace rato, ¿no? Entonces sí es, o sea, el ego usado de tu lado es una gran herramienta. Es lo que te digo, o sea, es como si te metieras a este sótano con una lucecita. Uh-huh. Y entonces el ego te va como dando chispazos de qué es lo que te hace reaccionar y cómo, qué es lo que te prende, lo que te engancha, y es como ahí vamos a alumbrar, para echar luz, para revisar, para ver, para rascar, sanar, limpiar. Parece ser un calabozo peligroso, pero ese túnel te lleva al mundo perdido. A tu propia luz, es bellísimo, la verdad. Ok. Es que hay que normalizarlo, hay que normalizar la chamba interna. Bueno, somos la primera generación que está llevando este desarrollo a cabo, sí. Porque nuestros padres no tenían conocimiento ni siquiera de sus cuerpos. Sí. Sí, incluso, o sea, siento que habrá almas, ¿no? O sea, evolucionadas en cualquier época del tiempo, claro. Cualquier línea del tiempo, y que desgraciadamente si la sociedad no hablaba un poquito el mismo idioma, no se permitía esta liberación o esta libertad de expresión, pues era como un proceso súper solitario, algo como muy personal, gente que a lo mejor se clavaba en ciertas cosas o justificaba a lo mejor la meditación o donde encontraban esto, ¿no? Pero socialmente no era tan integrado, tan normalizado. Bueno, y pasaba por ser un loco también. Sí, claro. Hasta ahora todavía la gente cree que si vienen a terapia pues están locos y ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la terapia? Pues es que el calabozo. El calabozo. Pero también es un miedo a ser juzgado como loco. ¿Crees? O inadaptado. No sé, porque eso a lo mejor ese miedo está afuera. Pero en una sesión más bien el miedo es responsabilizarte, yo creo, de lo que no quieres ver. Claro. O de lo que sabes que vienes arrastrando y que te asusta porque no has tenido las herramientas. Y es como, si no he podido hacerlo, a lo mejor me van a regañar, o a lo mejor también, como le dices, a juzgado. Sí. No tanto como sociedad de que está loco, sino en terapia como el no me vean, o sea, en mi vulnerabilidad o abrirme. Ni siquiera yo me acepto como estas áreas. No quiero que me las vean, no quiero que me lleven ahí. ¿Cómo me voy a abrir ante una persona que ni siquiera conozco? Y más que eso, o sea, es como, no quiero ver esto, o sea, como no he sabido manejarlo. ¿Sabes qué sucede? Estos monstruos que veíamos de niños, de la caricatura, de que en la sombra se ve una cosa enorme. Ya cuando le echas luz es un gancho con un saco, ¿no? Y es mini. Sí, o a lo mejor son los juguetes que forman los cuernos y no sé qué. This big, y al final crees que es enorme. Claro. De esta manera sucede cuando no enfrentas las cosas en terapia, cuando las dejas. Ajá. Y sabes que hoy son temas que no sé cómo van, le doy la media vuelta, entonces mientras más me alejo, la sombra más se hace así, volteo y digo, ¡ay no! Y salgo corriendo. Sí, claro. Y cuando vas a terapia entiendes que todo es amor, o sea, todo es Dios. En terapia todo es eso.
Qué bonito enfoque. Ay, es que yo soy fan. Qué bonito enfoque. Es que ahí está todo. Yo pasé por 4 terapeutas y un psiquiatra antes de encontrar a Julia, que fue la persona que me ayudó. Sí, me contaste. Y la parte más difícil era justo eso, que ninguna de las personas previas a Julia me ayudó a entender que este proceso se trata de conectar con Dios. Sí, es lo que te digo. Y no, es que, hijo, es otro temón. Pero es que no es como que el Dios que nos han socialmente hecho creer, que una religión y que Dios está separado de ti. No, es ir dentro y entender que eres parte de Dios, que eres Dios. Se malentiende muchísimo, pero bueno. Todos tenemos un pedacito de Dios adentro y tenemos que permitirle manifestarse. Tu divinidad. Entonces, por ejemplo, ahí entran muchísimos temas de cultura de cómo, o sea, si yo estoy adorando afuera, ¿cómo lo voy a tener acá? ¿Seré digno acaso de...? Exacto, no soy digno de ti. ¿Cuántas veces en misa se dice esa frase? Sí. Entonces, es un... Yo no soy digno de que entres a mi casa. Aquí está, compadre, lo traes aquí. Sí, soy parte, sí. O sea, wow, ¿no? Entonces, y sanar es eso. Sanar es permitirte el amor sin miedo y sin culpa. Vaya. Y es que mi abuela paterna iba diario a misa. La misa de 5. Todos los días. Casi. Todos. O el rosario o algo así. Ajá. Y los domingos así de a huevo, a chaleco, vamos todos a misa. Y yo, ¡ay, por Dios! Es infinito eso, yo no quiero estar ahí. Y luego llegaba y veía gente así. Sí, no entiendo nada. Y ves a un tipo sangrando ahí en una cruz, que además en el pueblo de mi papá era el Cristo Negro de Carácuaro. Wow. Y es todo... Más impactante. Sí, claro, sí, no, es así, o sea... Un símbolo bastante fuerte. Para mí se parece más al que físicamente debió ser Jesucristo, claro. Porque pues está muy europeizado, muy españolizado. Sí. El que tenemos aquí en todos lados, no es como va a ser güero. Si viene de Irak, o sea, el tipo está igual de prieto que nosotros. Bueno, yo no lo soy tanto, pero mi papá era muy moreno y yo veía a ese Cristo negro y yo decía, es que, o sea, es del color de mi papá. Es tu primo, papá. Sí. Entonces, era todo un ritual terrible en el que yo no valgo nada, yo no soy digno, y etcétera. Yo decía, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Sí. Y en contraparte, del otro lado de mi familia, era otra religión. Entonces había un encontronazo bastante intenso, ¿sabes? ¿Qué cristianos lo ven? De testigos de Jehová. Pero es como si... es como la gente de Monterrey. Sí, claro. Tienen 2 equipos. Es otro mundo. Ajá, Rayados y Tigres. Y son tan antagónicos y tan enemigos y no se dan cuenta que todos viven en el mismo lugar. ¿Sí? No, es que el tema de la religión es un tema gravísimo. Palego. Y entonces hubo tal encontronazo y mi familia era la que recibía ese encontronazo. Claro. Porque era la única que la nuera, la mamá, venía de una familia que tiene otra religión. Todas las demás profesan la misma religión. Entonces había ese encontronazo de abuelas, ¿no? Lo curioso es que lo tomé en mis manos. Lo tuve que resolver yo solo. Wow. Sí. Entonces esa sensibilidad que yo tenía de niño, pues la tuve que ejercer yo solo a mi ritmo y a mi forma. Entonces hablaba con Dios y sentía cosas y oía voces y tenía sueños. Pero con el tiempo ese encontronazo hizo que simplemente renegara de toda doctrina. Por la incongruencia. Porque era incongruente y además me hice ateo. Te fuiste al extremo. Me fui al extremo. Sí. Entonces cuando... Para tener seguridad. Claro, porque sí, entonces no, yo me soy suficiente, ya. Y todos se vayan al demonio. Sí, el punto medio es bastante complicado. Es complicadísimo porque se siente gris. Sí, claro. Y entonces cuando empiezo a ir con Julia, descubro que no hace falta ponerle un tono. Lo puedes resolver sí a tu manera. Y entonces tuve que conectar con ese niño que simplemente lo vivía por intuición, no porque le dijeran, ahora tienes que hacer esto, y entonces estoy bautizado en 2 religiones. Es que lo que dices, somos seres espirituales, o sea, eso sucede y sigue siendo, o sea, tenemos siempre varios cuerpos, uno de esos es el espíritu, o sea, el espíritu, y somos espirituales por lo menos, el cuerpo físico, el energético, todos los demás, ajá, y el mental, etcétera, funcionan, te des cuenta o no. Es una maquinaria que no se detiene. Todos los cuerpos, incluso, o sea, es como... Pues,
creas o no en la gravedad, te sucede. Ahí está. Creas o no, te está sucediendo. Sí, sí. Y es lo mismo. Entonces, obviamente hay cuerpos que somos más conscientes y alimentamos más que otros. Y el problema es cuando se nos olvida alimentar o se alimentan de la nada, ¿no? O sea, no estamos siendo conscientes del alimento que le damos. Claro. Y hablando de la adultez, pues es momento de tomar conciencia de todos estos cuerpos y ser mejores seres humanos, no en ayudar a quien lo necesita, porque eso es un clásico. Mejor ser humano es porque ayudas. O sea, no. Espérate, mejor ser humano es evolucionar, es chambear en ti, es voltearte a ver, es resolver, es ser consciente. Son un chingo de cosas, ¿no? No es como el comercial así tontito de vamos a ser mejores personas. O sea, no es por ahí. ¿Recuerdas que había una campaña hace unos 20 años en la televisión que decía, únete a los optimistas? Y yo no sabía, o sea, y sigo sin saber a quién se le ocurrió no, pues yo ni idea. Esa cosa y por qué duró tanto tiempo en la televisión. Ajá. ¿No el gobierno o algo? No sé, ni idea. Y se me hace absurdo que el gobierno diga, ay, vamos a ayudar a que la gente sea más optimista. Pero decía, únete a los optimistas. ¿Grupos de autoayuda o estas cosas? Puede ser, porque tienen un número ahí, es que es un número de secta, error. Exacto, sí. Pero mi lógica de niño era como, bueno, pero únete, va chido. ¿Y luego qué sigue? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Optimista porque sí, ya. Pues es como únete al PAN, o sea, únete a un partido político. No sé, pues ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Y ahora sí sabemos qué motivaciones hay detrás de el hacer estos videos, por ejemplo, y decir, amigo, quiero ayudar, quiero dar algo al mundo para que tú despiertes y disfrutes mejor la vida. ¿Sabes qué es lo más padre? Que cuando escuchamos estas cosas o cuando recordamos esta información, porque en realidad solo es cuestión de recordarla, sucede una magia increíble porque toda la gente digamos que resuena en esta frecuencia. Ajá. Es un clásico que escuchan estas cosas, que a lo mejor no hablan diario en su mundo, y es una magia de resonar, de que me hace clic, de que me hace sentido, de que se me prende algo que sé que, no sé, pero yo sé que eso es real. Yeah. Y no es una ideología de vida tal cual como, no, es como, yo sé que eso es real. O sea, me hace sentido y hace como un clic en mi alma, ¿sí me explicó? Sí, sí. Y es padrísimo cuando empiezas a integrar en ti esta información, porque en realidad está dormidona, pero de repente dices, órale, claro, y sí, y me hace todo el sentido, claro, yo lo sé, porque hay una información que tenemos dentro, y cuando empieza a aprenderse, no es como que tú leíste el mismo libro que yo, y tú también, y tú y yo también, pero no, o sea, es algo que está, y que sabemos que es. Claro. No es una secta, no es, ay, o sea, estamos hablando de la experiencia de encarnar, y la finalidad, claro, y a lo que te enfrentas, y la chamba que hay que hacer. Además que somos un ente, como decía Jodorowsky, no somos es un genial personaje, porque dice, no somos un cuerpo con un alma, somos un ente álmico que vive dentro de un cuerpo por ahora. Claro. Sí. Y es un regalo. Es un regalo eso que dice. El alma sabe que es un regalo. No, o sea, sí lo que dice, sí, pero sí es un regalo el tener por ahora la experiencia, el cuerpo y la experiencia terrenal. Yeah. El ego no te deja creerlo así. pero claro que lo es. El alma lo sabe. Tú sabes que hay millones y millones de almas queriendo encarnar, queriendo tener la oportunidad de encarnar. La cantidad de, no sé cómo se mida, pero la cantidad de evolución que puedes llegar a evolucionar, por la redundancia, en la Tierra es infinita, a diferencia de otros estados, de otros planos. Entonces se aprende, ¿no? Pero aquí es donde más a prueba se pone. Por eso es más rudo, por eso es rudo. Aquí está lo rudo. La tercera dimensión, que dicen que ahora ya no estamos, que nos vamos a la quinta. Pero bueno, la tercera dimensión es súper nítida, ¿no? Y densa, además. Claro. Es una densidad terrible. Esta oportunidad muchas veces no la vemos o no la valoramos por el ego, ¿no? ¿Cómo puedes, por ejemplo, escuchar las historias o los mitos de lo que se nos va transmitiendo de generación en generación? La mitología griega, los romanos que casi calcaron, de hecho,
fue un calcado de la mitología griega, la romana, la mitología egipcia, la más reciente que es el cristianismo. Por ejemplo, imagina que, como decía Jodorowsky en los Evangelios para sanar, imagina que cuando María la Virgen fue bajó el Espíritu Santo y le plantó una semilla en su vientre, dice Jodorowsky, para él debió ser una experiencia de un goce infinito, porque además su ser corpóreo pues está diseñado para ello, para sentir lo que siente el cuerpo. Y para mí la división entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que lo hace diferente es que un ente divino bajó y se hizo cuerpo, o ocupó un cuerpo, y vivió la experiencia humana de la manera más fidedigna posible. Y eso, una vez que se integra en el inconsciente universal, cambian las prioridades de ese Dios, cambia la forma en que se comunica, incluso cambia lo que pide a cambio de ser. Por la experiencia que tuvo. Exacto, por esa experiencia que tuvo. Para mí, esa historia, esa es la parte que más importa. Y lo que lo hace relevante no es la cruz, no es el sufrimiento, sino la resurrección. Todos se han enganchado, ¿no? Exacto, te enganchas en el sufrimiento, pero el evento para esa mí... Esa lealtad al sufrimiento. Es una lealtad al sufrimiento, pero el evento que lo hace mágico es su resurrección. Sí. Y esto, bueno, a mí me parece todo más, yo lo tomo mucho más metafórico, ¿no? Yeah. O sea, me parece que el mensaje metafóricamente es mucho más fuerte, ¿no? De lo que es la trascendencia a través de la experiencia. Yeah. Sí, pero híjole, es que son temas bien profundos y con millones de perspectivas, porque aparte, una cosa es lo que se cuenta, lo que se ha querido contar. Híjole, cuando le meten mano a las cosas, no sabemos, ¿no? Todo este sistema de cosas que se ocultan o cosas que se quieren contar de otra forma para tener otras ideas y para el ganado tenerlo más apretado y con miedo. El que cuenta la historia tiene cierto control. Entonces yo la verdad, híjole, creerme historias así por creer, no sé. Pero bueno, te digo que son temas súper profundos. Y cada quien, es como cuando ves una película, dependiendo de tu nivel de conciencia entiendes ciertas cosas, o dependiendo de tu edad, ¿no? O sea, ves una película a una edad y de repente pasan 20 años y dices, no había entendido nada, ¿no? Sí, eso está muy cool, cuando ves lo que no veías antes. Qué loco. Pues, para mí, la película que más me impactó recientemente fue Comer, Amar y ¿qué? Sí, rezar. Entonces, Comer, Rezar y Amar. Ajá. Para mí fue un parteaguas porque no la veía yo. Sí, es como similar a los duelos que traías un poco, ¿no? Sí, o sea, sí. De regreso a ti, autohabitarte. Claro, resetear conceptos y creencias también. Pues es que imagínate que te están poniendo así enfrente una historia que viviste, ¿no? Claro. Y entonces yo estaba viendo la película y así con el lagrimón, a todo lo que da. Pero bueno, es medicina eso. Es medicinal, sí, medicinal. Sí. Y fue hace poco apenas que la vi. Pero te digo esto porque a veces desacreditamos la posibilidad de que cosas así de comunes nos sorprendan. Claro. ¿No? Es lo que te decía hace rato de Sting, que este tipo fue y comió peyote y lo subieron a una montaña y pasó un evento bastante extraño y él no sintió nada, pero el verdadero momento de eureka pudo haber sucedido lavándose las manos. Claro. El punto es nada más estar abierto a que ese instante. Yo creo que todos tenemos como planeado ese momento en algún momento, ¿no? O sea, es que venimos para eso y tenemos como cierto compromiso con nuestro mismo ser superior, el llegar a ese momento y que suceda como esta planeación de mis despertares. ¿Qué te hizo querer dedicarte a esto? Porque antes no lo hacías. ¿De qué me hablas? A ayudar a los demás. Antes no lo hacía, quizás sí, fíjate. ¿Sí? Sí. Inconscientemente, desde chavita siempre yo era la consejera y la tal. Es un tema que me apasiona. Y te digo, como la infancia me tuvo siempre como en un estado de alta, o sea, de estados alterados de conciencia y tan aislada, mi mundo era otro, era muy interno y era muy perceptivo. Las emociones son muy perceptivas para mí en los otros. Entonces,
lo que me hizo llegar nítidamente a tomar el camino, pues fue sanarme. Ya. Y es algo que eliges seguir haciendo toda tu vida. No es como de, ay, gracias, ya me gradué, vamos por un lado, o sea, Sí. no pasa, ¿no? O sea, ¿Y ahora qué hago con esto? Sí, pero yo sí creo, lo que te decía al principio, esta no sé cómo llamarle, esta sopa de letras así atascada de experiencias que he tenido que vivir, quizá que elegí así por algo. Cada cosa que he tenido que resolver o que he tenido que descubrir en mí o que he tenido que integrar en mí, pues es que por algo, o sea, sí me explico, o sea, sí tengo las respuestas o tengo o sea, no las respuestas, no, sí, quédate, sino no tengo la forma de salir con estas perspectivas de esto y de esto y de esto y de esto, es que está, ¿no? O sea, y soy esta intuición, ¿sabes qué pasa? Que es como mágico porque soy la típica que la señora del súper, la del elevador, la del banco, me empiezan a contar así de la nada y fíjate que entonces se me lloran su nombre, claro, y lloran y yo sí, entonces como que sucede. Ajá. Sucede y es algo que, pero fíjate, sucede en ciertos escenarios, porque hay otros donde simplemente no. ¿Y lo has vivido más como sensitiva o como empática? ¿O no hay una división entre...? ¿De qué? ¿Cuándo qué? Cuando la gente se te acerca y te empieza a contar, o sea, tu desarrollo hacia ayudar a la gente de manera consciente y como una profesión, ¿lo has vivido más como intuitiva o como empática o como...? O sea, ¿te refieres cuando alguien en la calle así suceden las cosas? Siempre he sentido que hay un tema de algo que tengo que hacer. Ya. O en ese momento algo que tengo que decir o que ¿sabes? Okay. O sea, siempre lo tomo como perfecto todo. Entonces siempre lo que suceda, el momento, lo que sea, es porque debe de ser. O incluso la gente que llega a mi vida. Ya. Siempre siento que hay que dejar. O sea, que suceda. Siempre. O sea, es como muy pocas veces digo, no te estoy diciendo de quiero andar contigo. Ay, sí, claro, vete. O sea, no. Siempre digo, o sea, como en muchas cosas sé distinguir qué hay que hacer, ¿no? O por qué. Y en otras veces simplemente pasar la experiencia y eso hace que la otra persona tenga su propia, como la perfección, no solo en mi vida, sino en la de todos, ¿no? Lo que sucede en los encuentros álmicos, etcétera. ¿Hubo un momento mágico así que dijeras, esto por pequeñito, creo que esto me está dando la guía? ¿De este camino? Ajá. Sí, la muerte de mi papá. Sí. Sí. Es pesado. Sí, la de mi papá fue muy ruda. Y yo siempre sentí que fue no relevo de él como individuo, pero yo sentí que cuando él muere, él hace algo, me da como el banderazo a mí de algo. Hay un despertar espiritual brutal. Brutal, entre el duelo, entre despertar espiritualmente muchísimas cosas. Empezaron a sucederme cosas alrededor, unas sincronías universales brutales, una perfección en mensajes, en todo. O sea, la gente que está cercana a mi vida podría decir que si no lo hubiera vivido no me creería, o sea, lo que cuento, porque hay cosas muy nítidas de novela, o sea, de no manches esto con esto y entonces tal, o sea, está muy chistoso, o sea, como que te recuerda que hay un grupo tuyo en otro lado, tu familia álmica, que hay algo que tiene un propósito. Sí, que te lleva. Sí, te recuerda una red bastante perfecta, ¿no? Sí. Sí, que el ego te dice, pero ¿por qué a veces las cosas son así? ¿Por qué? ¿No? Y algo hay ahí que te recuerda que todo es perfecto y que además lo elegiste tú. Entonces él era una especie de mago también. Mi papá, sí. Chócala. Sí. Mi papá me puso a Karim. Sí, claro, o sea, él escogió tu nombre. Entonces. Sí, bueno, él decía, siempre hablo en el presente porque como está tan vivo conmigo, pero siempre se me va la onda, pero él decía que él era meditador y él decía que en una meditación conectó conmigo para que yo le diera mi nombre y que yo se lo diera. ¡Qué bonito! Aquí está tatuado. ¡Qué bonito! ¡Wow! Es el único tatuaje que tengo. Tiene toda la lógica del mundo. Y esta sincronía de entender tu nombre y la finalidad de tu nombre, el concepto genuino, orgánico, con la vida y con la espiritualidad es una responsabilidad bastante fuerte. Hay que honrar. Sí, y tomar las responsabilidades, porque de verdad hubo un momento en mi vida en que me decían, ay, cámbiate el nombre como tu mamá,
No, ¿por qué? Y ahí voy yo, obviamente lo hice un minuto para decir, ¿qué es esto? No, güey. O Sí, sea, no yo lo digo, soy nada. alguien, con permiso ya llegué y sorry. Esta soy yo. Sí, pero tomar mi nombre, tomar esa identidad, tomar como aceptar esas cosas, no creas que ha sido fácil. Sí. De mi lado, el acto más mágico que hizo mi papá fue ceder el control. Sí, me contaste. Y Es un gran ejemplo de vida, es una cosa brutal. se hizo una tregua Honorable. con la vida. Sí, la verdad. Sí, No, y cuando él se fue, puedo decir con seguridad que no dejó pendientes. Qué joya. Incluso toda la papelería que hubo que hacer después, o sea, fluyó. Sí, cuando fluyen las cosas es un gran mensaje. Ujú. Gran mensaje. Y tiempo después encontré a un amigo de mi padre y dijo unas palabras impresionantes. Fue algo así como, ¿sabes? Hablé con tu papá un mes antes de que falleciera en ese accidente y me dijo, estoy listo, ya hice todo lo que tenía que hacer, Qué joya. ya me puedo ir. No, Rocha, ¿cómo crees? No digas, no, en serio, o sea, todo lo que yo quería haber vivido en la vida ya lo viví. Lo que venga ya es extra, pero ya no me interesa. Sí, tu momento, Wow. ¿no? Cuando sabes ¿Sí? detectar ese momento. Y hacía cosas como, o sea, íbamos a una construcción estaban construyendo un puente para una autopista en la sierra, en Tamaulipas, y él así llegando dijo, eso se va a caer. Y nosotros, ay, ¿cómo crees? O sea, son ingenieros. No, Claro. pues eso se va a caer. Y así nos íbamos y ya de regreso acá a Morelia y y a los pocos días así, se cayó el puente de... ¿Sabes? Ok, hacía esas cosas, él hacía esas cosas. Qué chingo. Sí. Y ya cuando decía esas cosas nosotros, ok, bueno, sí, ya, vámonos, porque tenía ese olfato, no sé. Y también 2-3 experiencias que me platicó de desprendimiento corporal bastante interesantes. Sí, mi papá dicen que en la meditación yo nunca lo vi, Ujú. pero pues por ahí dicen que levitaba y todo. Mi abuelita decía, no, yo lo vi. Wow. Y no sé qué otras tías también. Pues yo la verdad que no, pero yo conecté con él a través de la meditación. Él me inició en la meditación trascendental, por eso, Qué desde bonito. los 5 años. Y era Qué nuestro mundo de conexiones. Era muy, muy, muy bonito. Mi Muy papá era bonito. maestro de secundaria, él era maestro de español. Pero qué joya. Sí. Ahí está la verdadera Sí, sí, espiritualidad. Es que en estos dos ejemplos Sí. puede haber bastante espiritualidad, no solamente, Claro. ¿no? O no. Mucha gente que con alguna religión puede llegar a ser la persona menos espiritual del mundo, ser súper religioso, Sí, y el sí. maestro de primaria ser la persona más espiritual del mundo. Él no iba a la iglesia, pero tenía una visión del mundo muy clara. Sí, que Muy, joya, muy claro. sí. Y también sentí eso, ¿no? De, a ver, bueno, ya tienes esto, es tuyo. Haz con él lo que tengas que hacer, ¿no? Esa estafeta que dices, ay Dios, qué responsabilidad tan pesada. Pero ahora ya se siente como un regalo. Sí, acá no fue tanto así porque fue una muerte bastante abrupta. Murió súper chavo a los 48 años. También mi papá, ¿A los 48? en un accidente de carretera, A los 48 a años. los 48 ¿Qué años. traemos tú y yo? No sé, O sea, no sé. órale, qué loco. Y es a la edad que falleció su abuelo en No. su avioneta. En su avioneta. No mames. No puedo creer. Mi abuelo también murió así. ¿En serio? Sí. No manches, eso mi papá lo marcó. O sea, eso fue su alianza. ¿Qué onda, Alfredito? Sí, pues ya ves. Mi abuelo se llamaba igual que mi papá y mi papá cumplió la estafeta cumplió la transgeneracional copiando la muerte. Mi abuelo era Alfonso Navarro Mazzini, era capitán de Wow. Mexicana de Aviación. No manches. Muere en el avionazo de Madrazo. No. Muere a los 40 y tantos años en una No. muerte súper abrupta, obviamente. Sí. Deja a mi abuela con 8 hijos. Sí, igual. Mala onda todo el tema. Y mi papá era el primer hombre con el mismo nombre, Alfonso Navarro. Y muere a los 40 y tantos de un coma diabético y así, de un día para Rapidísimo. otro. De un día para otro. Yo me enteré 5 horas después de que había muerto Yo igual. y había estado 12 horas en coma.
Ya. O sea, a mí me avisaron hace 5 horas, es historia tu papá. Wow. Ay, qué miedo, Alfredo. O sea, de verdad tenemos una carta astral súper similar y la vida sí está muy cañón. Es que, o sea, imagínate, mi papá estaba planeando su jubilación apenas. Wow. Estaba planeando su jubilación. No, y una de las cosas interesantes de este asunto, Alfredo y Alfredo. Entonces, por teléfono éramos gemelos casi. Pero hay cosas que tienes que cortar, ¿eh? Sí, no, claro, definitivamente. De hecho, pues, ha sido el trabajo desde que se fue. Sí, hay que cortar cosas. Sí, ha sido el trabajo desde que él se fue, porque vaya, te puede dejar una estafeta y decir, ok, esto sí lo voy a usar, pero esto, con permisito. Sí, gracias, más cuando estás esto viendo no. que se repite algo y que es un patrón de lealtad y es un patrón de la transgeneracional fuertísima, hay que romper eso. Para Digo, mí la gracias a Dios yo soy mujer y no me llamo Alfonso, pero soy su copia físicamente. ¿Sí? Sí, claro. No, yo solo de nombre. No, sí. Pero pues ni que fuera menos eso. Claro, el hay que asunto es romper que eso, para mí la parte de esa tregua que dejó muy, muy clara antes de irse, para mí esa es la parte que me da esa energía, ¿sabes? Sí. Ese era él. Uh-huh. De ahí para atrás era un ego difícil de manejar. Claro. Que había mucha magia y todo lo que quieras, pero era un ego Sí, muy es lo que difícil. te digo, de cuando manejar. no tienes el arte de saberle al ego qué onda, se complica un poco. A ti y para los demás. No, claro. Y entonces cuando tuvo que ejercer su verdadera humildad y ponerse en manos de Dios, literal, ese era él. Y entonces lo disfruté como un padre divino. Qué joya. Sí. Qué joya. Sí, es que hay perfección hasta en los momentos más duros, ¿no? Sí. Pues se enseñó a caminar otra vez y a sentarse, Sí, y me le tomó un contaste. año, pero los siguientes 4 o 5 años fueron muy gozosos. Eso cuando soltó después de soltar. Sí. Es que soltar es, de verdad, es una joya soltar. Y yo lo viví con mucha libertad porque pude estudiar la carrera que yo quería estudiar, tener mi banda de rock. Te dejó ser, te dejó Sí, claro, brotar, claro. florecer. Yo lo aproveché al máximo. O sea, para cuando salí de la carrera ya tenía trabajo y quién sabe cuántos años de experiencia. O sea, lo hice a mi ritmo y a mi forma. Y eso con el tiempo me fue reafirmando que la realidad es que no hay que hacer las cosas en ese orden que me pedían antes. Entonces ya solo me ha tocado trabajar la confianza en mi propio orden. En ser tú. Uh-huh. Sí, serte leal. Y claro. Qué bueno, qué cool. Y qué curioso esto. Sí, no, mamá. ¿Cuánto llevamos ahí? ¿1 hora y cacho o ya se paró? Pues ya le cortamos. 1 hora, 1 minuto. ¿Será? ¡Wow! 1 hora, 1 minuto. Gracias, gente. Gracias por estar aquí. Muy amables por el honor de darnos sus oídos o sus ojos o las dos. Y su corazón. Y su corazón. Es un honor estar contigo, Aileen. Igualmente. Gracias por estar aquí. Igualmente. Más bien, gracias por recibirme en tu casa. No, por favor. Es que son nuestros temas, nos apasionan muchísimo. Hay que platicar de todo lo que quieras. ¿Verdad Yo que sí? feliz, sí. Cuídense, gente bonita. Chau, chau. Bye.